Ok, ya empezamos con la grabación de la clase y vamos a empezar a compartir aquí pantalla. Jóvenes, vean, el tema que nos corresponde a la clase de hoy es la unidad número 8 dentro, dentro del plan de asignaturas que teníamos y es la que denominamos la prevención de riesgos como elemento del sistema de riesgos laborales. Este elemento o este concepto de prevención, jóvenes, es específicamente a lo que ustedes se van a dedicar. Las clases anteriores que nosotros vimos fueron, digamos que, una especie de base para ustedes, es decir, saber cómo funciona el sistema de riesgos laborales, fue lo que hicimos durante las clases anteriores. A partir de ahora se va a dar inicio o apertura a la labor que ustedes van a ejercer como tecnólogos en salud ocupacional o en seguridad y salud en el trabajo. La finalidad de ustedes, como anteriormente se les había dicho, es evitar que ocurran accidentes de trabajo y enfermedades laborales en la empresa en la cual ustedes estén contratados. Es decir, controlar y mitigar los riesgos del trabajo. Ese va a ser su labor. Entonces, en esta unidad de prevención de los riesgos laborales, lo que vamos a ver son una temática. Vamos a ver los siguientes temas, que son el reglamento o código de higiene y seguridad en el trabajo, las obligaciones de las partes, es decir, de los trabajadores y empleadores en el sistema general de riesgos laborales, las funciones de las administradoras de riesgos laborales, los COPAS o comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, todas estas figuras y obligaciones son tendientes a esto, a prevenir los riesgos del trabajo. Es decir, todo esto lo que busca, toda esta parte del sistema de riesgo laboral lo que busca es evitar que ocurra un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Entonces, iniciemos con el primero, que es el reglamento o código de higiene y seguridad en el trabajo. El reglamento o código de higiene y seguridad en el trabajo se encuentra regulado no en la ley 1562 del año 2012, sino, sino jóvenes en el código sustantivo del trabajo. Es decir, este código de higiene y seguridad en el trabajo es anterior al sistema de riesgos laborales. Se encuentra regulado en los artículos 348 al 352. Hay que recordar, primero que todo, que de acuerdo con el artículo 56, en él se establecen las obligaciones generales de las partes. Y la obligación general, la obligación primigenia que tiene el empleador respecto de sus trabajadores es la de protección y seguridad. Es decir, ¿qué significa lo anterior? Que quien tiene la obligación de velar por la seguridad y la salud de sus trabajadores no es la ARL, como falsamente se cree. Quien tiene esa obligación de protección y seguridad es el empleador. ¿Listo? Entonces, es una falsa creencia. El empleador cree que su única obligación es la de afiliar a sus trabajadores y con eso ya se encuentra, digamos que, a paz y salvo con los riesgos del trabajo y no es así. La ARL, si ustedes lo han podido observar, tiene dos principales funciones. La primera es la de prestar digamos, otorgar las prestaciones económicas y asistenciales a que haya lugar cuando ocurre un accidente de trabajo. Es decir, tiene una labor de aseguramiento. Si ocurre un accidente, yo cubro esto. Y otra labor es la de asesoramiento. Pero esta obligación de protección, es decir, quien debe velar por sus trabajadores no es la ARL, es el empleador. En ese orden de ideas,
como el empleador es quien tiene esa obligación de protección y seguridad, es él quien debe establecer este reglamento de higiene y seguridad en el trabajo. Es una obligación que el Código Sustantivo del Trabajo puso a cargo del empleador. Entonces surge la primera pregunta. ¿Qué empleadores están obligados o todos los empleadores están obligados a tener un código de higiene y seguridad en el trabajo? La respuesta es no. Solo tendrán esa obligación los que tengan 10 o más trabajadores a su servicio. Profe, ¿será que si la empresa tiene 7 trabajadores yo puedo establecer un código de higiene? Sí puede, es decir, no es un deber, pero ninguna norma impide que usted a mutuo propio decida tomar esa iniciativa de prevención de los riesgos del trabajo, estableciendo un código de higiene y seguridad en el trabajo. Listo. Pero para quienes sí es obligatorio es para quienes tengan 10 o más trabajadores. En ese orden de ideas, cuando ustedes lleguen a prestar sus servicios a un empleador, lo primero que deben verificar es qué número de trabajadores tiene, 10 o más. Bueno, cuando ustedes vayan a hacer también eh, hombre, se me escapa la paloma ahora mismo, la matriz legal, ustedes deben tener en cuenta esto. Si el empleador es de 10 o más trabajadores, ahí establecerán si esta es una de las normas que debe cumplir, el reglamento de higiene y seguridad en el trabajo. ¿Qué plazo tiene el empleador para elaborar ese reglamento? Vean, el plazo es de 3 meses. Si yo abrí la empresa hoy 15 de mayo, ¿verdad? Tendré a partir de esta fecha 3 meses para establecer mi reglamento de higiene y seguridad en el trabajo, que ya vamos a explicar en qué consiste. Entonces, las primeras dos reglas son: tienen la obligación de establecerlo aquellos empleadores que tengan 10 o más trabajadores y el plazo para hacerlo es 3 meses a partir de la iniciación de las labores en la empresa. ¿Qué contiene? Vea, lo que debe contener un código de higiene y seguridad en el trabajo se encuentra en el artículo 350 del Código Sustantivo del Trabajo. Y allí se dice, protección e higiene personal de los trabajadores es el primer ítem que se debe cumplir. Prevención de accidentes y enfermedades, servicio médico, sanidad del establecimiento y salacunas cuando haya lugar a ellas. Prohibición de facilitar alojamiento en edificios de industrias peligrosas o insalubres. Provisión de sillas para trabajadores de tiendas, boticas, fábricas, talleres y establecimientos similares. Cuando se trate de trabajo con soldadura eléctrica, las condiciones que deben reunir los locales y los elementos de protección para los trabajadores. Séptimo, normas especiales cuando se trate de empresas mineras y petroleras. ¿Por qué normas especiales? Porque estas actividades mineras y petroleras pues tienen una obligación o digamos unos riesgos sui generis o especiales, ¿verdad? Diferente a los de las otras actividades o a las actividades que normalmente se desarrollan en la industria y el comercio. Dice, medidas de seguridad en las empresas de energía eléctrica, en los depósitos de explosivos de materias inflamantes y demás elementos peligrosos. Y por último, higiene en las empresas agrícolas, ganaderas y forestales. Si uno observa ese contenido que debe tener el reglamento, en la norma uno se pregunta, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se come? ¿Verdad? Yo aquí adelante les dejé 3 ejemplos de reglamento. Si ustedes le dan clic aquí en cada uno de estos hipervínculos, los envía a una página web en la que se encuentra un PDF de 3 reglamentos. Hola, profe, una pregunta. Dígame, Rafael, Este, el protocolo de bioseguridad, ¿qué se debe llevar a cabo? protocolo de bioseguridad. Sí, Vea, esa es una medida que no hace parte de este reglamento de higiene y seguridad. Esa es una medida que más bien hace parte o hará parte del sistema de gestión. Por eso aquí les comentaba que habían varias medidas tendientes a la prevención de los riesgos laborales, que está el reglamento de higiene y el último que vamos a explicar es el sistema de gestión. El reglamento de higiene, ya voy a pasar a mostrarle, más bien es una especie de compromiso a lo que se compromete el empleador. Miremos uno, por ejemplo.
Este es uno de la institución universitaria Colegios de Colombia. Entonces, vea, prácticamente en qué consiste o cómo se hace este reglamento de higiene. En esa labor de asesoramiento, las ARL elaboran un modelo y lo adaptan a cada una de las empresas que ellos asesoran, ¿verdad? Y por eso van a ver que son muy similares. Entonces, artículo primero del Código de Higiene dice, se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, son todas estas normas. Se obliga a promover y garantizar la constitución y funcionamiento del comité paritario. Se compromete a destinar recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión, evaluación y mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los riesgos existentes son tales. Dice, Unicode y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las disposiciones legales, así como a las normas técnicas e internas que se adopten para lograr la implementación. Entonces, si usted observa estos tres ejemplos de código de higiene y seguridad en el trabajo, usted va a denotar que este código es un compromiso, ¿listo? Es un compromiso que hace el empleador y sus trabajadores de cumplir con las normas, con todas y cada una de las normas y las medidas tendientes a la prevención. Es decir, en este código no va a haber una medida específica. El trabajo en altura se hace así, deben utilizarse estos elementos. No, eso hará parte del sistema de gestión. Entonces, referente a tu pregunta de las medidas de bioseguridad, esa será una de las herramientas o digamos uno de los ítems que harán parte del sistema de gestión en la etapa que se establezca. Ya vamos a ver que el sistema de gestión tiene varias etapas o porque corresponde a un proceso lógico, es decir, tiene una etapa inicial y una etapa final y vuelve y se repite constante porque es un proceso permanente. ¿Listo? Entonces, este código de higiene más bien es un compromiso que hace el empleador y sus trabajadores de cumplir con esas normas. Es muy básico, aquí lo pueden observar, simplemente tiene dos hojas. ¿Por qué se hace referencia a él? Porque es una norma que deben cumplir los empleadores. Actualmente se encuentra vigente y no ha sido derogada, ¿verdad? Una, un elemento, digamos que de mejoramiento o que en realidad sí hace medidas específicas es el sistema de gestión, es el último que vamos a ver. Pero este reglamento debe cumplirlo y ustedes como tecnólogos en seguridad y salud en el trabajo o en salud ocupacional deben tenerlo en cuenta porque debe satisfacer el empleador este requisito si tiene 10 o más trabajadores. Profe, disculpe, una dueña de un restaurante me pidió el favor de que si yo le podía hacer un protocolo de bioseguridad. Eso tiene que firmarlo algún HSQ o algún ingeniero de alimentos o algo así. No, vea, es lo siguiente, lo que pasa es que ahora tendiente con la situación actual que estamos viviendo con el COVID, ¿qué hace el empresario? Si usted se ha dado cuenta en las medidas que ha tomado el gobierno para la apertura de la economía y los sectores que han salido nuevamente a la actividad económica, se requiere un protocolo de bioseguridad. Para el COVID como tal no existía un protocolo, ¿verdad? Hemos aprendido en la marcha. ¿Por qué? Porque esto es novedoso para nosotros. Esto fue algo introspectivo que nosotros no lo esperábamos, ¿verdad? Fue algo que nos cogió fuera de base, por así decirlo. Entonces, cada empresa deberá tomar un protocolo diferente, en el sentido, ya sabemos cuáles son las medidas tendientes o que impiden que se propague el virus, que son el lavado de manos, el uso de tapabocas, el uso de gafas protectoras, el distanciamiento social. Entonces, un protocolo de bioseguridad, ¿en qué debe consistir? En articular todas y cada una de esas medidas a mi establecimiento de comercio. Entonces, si el establecimiento de comercio es de comidas, ¿verdad? Va a vender comidas a domicilio, lo primero que debe hacer es en el ingreso al restaurante unas medidas de desinfección de los colaboradores o trabajadores. Listo. Una vez que vaya a iniciar las labores, cuáles son los elementos de protección que va a utilizar. Además, cuál va a ser el distanciamiento entre los trabajadores y cuáles van a ser las medidas para proteger los alimentos que yo estoy elaborando. Entonces,
Entonces, como tal, no requiere que alguien certifique ese protocolo de bioseguridad, sino que ella debe realizarlo y proponerlo ante el ente de control, ¿verdad? Que le va a autorizar a ella a continuar con la prestación de los servicios. Aunado a que si ella establece un protocolo de bioseguridad, pues eso brindará mayor confianza a sus clientes y será un plus que ella tendrá en su negocio, ¿no? Rafael, ¿alguna otra duda o inquietud? No, profe, ya esa era la duda que tenía. Gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda respecto al código de higiene? Listo. Es que este código es muy sencillo. Bueno, mire, vean. La última obligación que tiene el empleador respecto al código es la publicación. Este debe ser publicado en dos lugares visibles de trabajo. Y si tengo varias sedes o centros de trabajo, en cada uno de ellos deberé cumplir esta obligación de publicarlo en dos lugares visibles. ¿Listo? ¿Ello para qué? Para que esté a la vista de todos los colaboradores y podamos recordar a qué nos comprometimos. Entonces, esta es la obligación. Publicación. Entonces serían tres. Primero, si tengo más de 10 trabajadores, debo tener un código de higiene y seguridad en el trabajo. Segundo, tengo 3 meses, ¿verdad? 3 meses para elaborar ese código de higiene. Y una vez elaborado, debo publicarlo en dos lugares visibles del establecimiento de trabajo. Profesor, ¿y qué pasa si en el caso de que esto no suceda? ¿Qué pasa con el negocio, con el establecimiento que no cumpla con esta regla? Bueno, nosotros sabemos que existe, digamos, una autoridad de policía administrativa del trabajo, que es el Ministerio del Trabajo. Una de las unidades que vamos a ver finalmente son las actividades administrativas y sancionatorias. Ahí vamos a apreciar que en esa actividad de policía, el Ministerio del Trabajo puede actuar de dos maneras, a través de una queja, es decir, un ciudadano pone una queja, a ver, esta empresa no está cumpliendo con, digamos, las obligaciones que establecen la ley y los reglamentos respecto a la seguridad y salud de sus trabajadores, o de manera oficiosa visitando a cada una de las empresas. Entonces, si en esas visitas se establece el incumplimiento de estas normas, ese empleador puede llegar a ser sancionado con multa. ¿Listo? Y si el incumplimiento es demasiado grave, puede incluso llegar al cierre del establecimiento del que estamos hablando. Ah, ok. Bueno, pues muchas Listo. gracias. Entonces, jóvenes, vean, ahora vamos a proseguir con algo y es cuáles son las obligaciones de las partes. Vamos a ver, en los riesgos del trabajo conocemos tres partes que son los empleadores, los trabajadores y las ARL. ¿Listo? Entonces, iniciemos con los empleadores. Estas obligaciones se encuentran enlistadas en el artículo 21 del decreto ley 1295 del 94. Artículo 21 del decreto 1295 del 94. Y dice, el empleador será responsable primero del pago de la totalidad de la cotización de los trabajadores a sus servicios. ¿Sí se acuerdan de esta pregunta? Que cuál era el porcentaje de cotización que tenían empleadores y trabajadores. ¿Se acuerdan que al empleador le corresponde la totalidad? Es decir, el 100% de la cotización la paga el empleador. La segunda obligación es trasladar esa cotización a la ARL dentro de los plazos que se establezca, que es un plazo mensual, ¿verdad? Tercero, procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo. Si ven que esta es una obligación, la de cuidado de la salud de los trabajadores es una obligación del empleador y no de la ARL. Cuarta obligación, programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de salud ocupacional de la empresa y procurar su financiación. De acuerdo con la ley 1562, ya no debe entenderse programa de salud ocupacional, sino sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Que ustedes más bien lo conocen por las siglas. Una pregunta, profe, disculpe. Sí, adelante. Yair. Lo de los, sí, sí, profe. Lo de los entes funcionales, eso que me está hablando usted, que revisan el protocolo de bioseguridad, en este caso,
¿Sería la alcaldía municipal Sí, o sí, ahí, digamos que en este aspecto, la medida que tomó el gobierno es que cada uno de los entes territoriales, es decir, alcaldías y departamentos, eran los que iban a verificar y a establecer qué protocolos debían cumplir cada una de las industrias, ¿verdad? Así, por ejemplo, usted denota que la doctora Claudia López en Bogotá tiene unos protocolos y en Medellín tienen otros protocolos distintos, el alcalde Quintero. Entonces, cada uno de ellos exigirá de acuerdo a su criterio como mandatario y de acuerdo a los riesgos de exposición al COVID actual. Pero digamos que y, ese protocolo de bioseguridad es una medida por el momento transitoria, en el sentido de que digamos que este virus se dice que nos va a acompañar por 2 años, pero esperemos que no sea de manera permanente, ¿verdad? y hay alguna visita, profe, que le hacen a los establecimientos, pues no sé, algún ente funcional o algo? Bueno, Yair, ahí sí desconozco cuál es digamos que el procedimiento que estableció la alcaldía municipal respecto a eso. Pero de eso hay información en la página web de la alcaldía y en el decreto presidencial, ¿oíste? De todas Ah, bueno, maneras, profe. como le decía a Rafael, cada uno debe establecer un protocolo de seguridad, no simplemente porque la ley me lo exija, ¿verdad? Porque recuerda que la obligación que tú tienes es de protección y seguridad con tus trabajadores y principalmente también con tus clientes, ¿no? Entonces, no es porque la ley me exija que yo debo cumplir con un protocolo de bioseguridad que yo lo voy a cumplir, no. Eso debe ser una medida positiva. Aquí hay gente que ha tomado protocolos de bioseguridad incluso con anterioridad a esto. Si ustedes se han podido dar cuenta en redes sociales, hay varios establecimientos de expendio de comidas que demuestran y denotan cuáles son las medidas que están tomando, el lavado de los establecimientos, el uso de bolsas herméticas y todas estas medidas tendientes a la bioseguridad y a evitar la propagación del virus COVID-19. Listo. Entonces, jóvenes, bueno, y vamos por las obligaciones de los empleadores. Dice, la cuarta obligación es programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de salud ocupacional, hoy sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, y procurar su financiación. Es decir, que el dinero que se requiera para los elementos de protección, para los exámenes de ingreso, exámenes de egreso, de retiro, todo eso debe ser financiado por el empleador. Quinta obligación, dice, notificar a la entidad administradora a la que se encuentra afiliado los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ya esta obligación la tenemos clara, sabemos que todo accidente y enfermedad laboral debe ser reportada a la ARL. Ello para efectos de que se inicie el proceso de reconocimiento de las prestaciones asistenciales y económicas a que haya lugar. Otra obligación es la de facilitar los espacios y tiempo para la capacitación de los trabajadores a su cargo en materia de salud ocupacional y para adelantar los programas de promoción, prevención a cargo de las administradoras de riesgo laboral. Vea, una obligación importante dentro de un sistema de gestión es la capacitación de los colaboradores. Nosotros nada hacemos con establecer una serie de normas, de protocolos y de entregar elementos de protección si no capacitamos respecto del uso de ellos. Por ejemplo, ¿cuántos mal usamos el uso del tapaboca? Constantemente estamos quitándolo, cambiándolo cuando debe ser una sola vez que lo debemos tocar, ¿verdad? Entonces, así debe ser con cada uno de los elementos. Debe existir una capacitación previa, porque nada hago yo con un elemento de protección que no sé utilizar, o nada hago yo con un protocolo que no sé cómo se come, cómo se hace. Listo, entonces la capacitación es una obligación importante de los empleadores. Finalmente, informar a la entidad administradora de riesgos laborales a la que esté afiliado a las novedades laborales de sus trabajadores, incluidos el nivel de ingreso y sus cambios, las vinculaciones y retiros. Esta obligación, ¿por qué es relevante, jóvenes? Recordemos que la cotización depende de dos cosas, del riesgo, ¿verdad? ¿En qué riesgo estoy? Y el nivel de ingreso o el salario base de cotización. Entonces, si él subió su salario, debo informar eso a la ARL para que aumente la cotización y en cualquier eventualidad las prestaciones económicas correspondan con el salario que actualmente se encuentra devengando el trabajador.
De igual manera, si ingresó un nuevo trabajador, debo informar ello para que inicie su cobertura en materia de riesgos laborales y si fue desvinculado, obviamente, para que me dejen de cobrar esa cotización. Ojo, jóvenes, este listado de obligaciones que trae el artículo 21 del decreto ley 1295 del 94 no es un listado taxativo, es decir, que estas obligaciones que están aquí no son las únicas obligaciones que tienen los empleadores. Hay más obligaciones. Esto es un listado enunciativo, es decir, apenas enuncia unas cuantas, pero ellos tienen más obligaciones. ¿Por qué? Porque se han seguido y se seguirán expidiendo normas tendientes a la prevención de los riesgos del trabajo. Por eso este parágrafo indica, son además obligaciones del empleador las contenidas en las normas de salud ocupacional y que no sean contrarias a este decreto. Es decir, también será obligación del empleador todas aquellas que establezcan las normas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Alguna pregunta respecto de las obligaciones de los empleadores? Ok, jóvenes, pasamos entonces a las obligaciones de los trabajadores. Esas se encuentran en el artículo siguiente, entonces el artículo 22 del decreto ley 1295 del 94. Y son, la primera es una obligación natural y obvia, ¿verdad? En virtud del principio pro homine, es decir, nadie se va a causar daño a sí mismo. Entonces debemos procurar el cuidado integral de nuestra salud como trabajadores. Y esto tiene relación con aquella pregunta del taller que hacía referencia al sujeto que se quitó o se intentó quitar la vida. Segunda obligación de los trabajadores, suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Vean, es algo muy común que en la medida de los ingresos, de los exámenes de ingreso, se omita cierta información y es lo que llamamos como preexistencias, ¿verdad? Nosotros, como seres humanos, eh, obviamente podemos estar afectados en nuestra salud. No todas las afectaciones de nuestra salud van a obedecer a los riesgos del trabajo, es decir, podemos tener previamente enfermedades de base y esas enfermedades de base o esa información de nuestra salud debe ponerse en conocimiento del empleador. Listo. Si yo, por ejemplo, vengo sufriendo del manguito rotador, debo poner esa información en mi examen de ingreso y así debe evidenciarse. ¿Para qué? Para luego evitar de que se manifieste como o se trate de incluir como una enfermedad adquirida durante el trabajo, durante la ejecución de mi trabajo. Entonces, ojo con eso, es obligación de los trabajadores suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Tercera obligación, colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los empleadores en este decreto. Es decir, no es el empleador el único que está obligado. El trabajador, al establecerse, por ejemplo, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debe acatar las normas y procedimientos que allí se establezcan. Si él no cumple con estas obligaciones, podría estar incurriendo en una justa causa para dar por terminado su contrato de trabajo. Entonces, si le entregan los elementos de protección y ese colaborador no los está usando y usted le está requiriendo el uso de los mismos, pues simplemente ya me lo descargo y si es del caso, termínele su contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos evitar la ocurrencia de un accidente de trabajo. Y ese accidente de trabajo será inevitable si este sujeto no utiliza de manera adecuada los elementos de protección y seguridad. Entonces, no debemos ser laxos con esto. Debemos recordarle al empleador que él tiene una facultad disciplinaria y el incumplimiento de estas normas y de estos procedimientos puede conllevar a la terminación Profe, del disculpe contrato de una trabajo. pregunta. Adelante. Así es como cuando supuestamente se hace una inducción a los trabajadores antes de comenzar las tareas diarias laborales, que se les dice a ellos que ellos tienen una obligación y que deben portar los implementos de seguridad, y si no los aplican, su contrato será acabado, así como usted lo Sí, explicó. sí, exactamente. Así es. Es que vamos a buscarlo aquí, ya les muestro.
Código Sustantivo del Trabajo. Nosotros nos vamos al artículo 62. Usted va a alegar esta causal sexta. Dice, cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo o cualquier falta grave calificada como tal en los pactos o convenciones colectivas y fallos arbitrales y contratos individuales o reglamentos. Es decir, usted en el contrato va a poner, constituirá una falta grave, usted como asesor de ese empleador le va a decir que incluya como una violación grave de las obligaciones de los trabajadores el no portar o el portar de manera inadecuada los elementos de trabajo. Entonces, si él no cumple con esa labor, usted va a alegar esta justa causa, que es la causa número 6. Mire, y aquí está esta otra causa, la 12. Dice, la renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas prescritas por el médico del empleador o por las autoridades para evitar enfermedades o accidentes de trabajo. Listo, entonces podrán ser estas dos las alegadas para dar por terminado con justa causa ese contrato de trabajo. ¿Está clara la idea? Listo, jóvenes, entonces vea, la cuarta obligación de los trabajadores es cumplir con los reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa y asistir periódicamente a los programas de promoción y prevención adelantados por las administradoras de riesgos laborales. Entonces, este sistema de gestión, jóvenes, no va a ser, digamos que para enmarcar, no va a ser un papel para enmarcar, por el contrario, debe ser de aplicación continua y por ende, como va dirigido a la protección de los trabajadores, este sistema de gestión es de obligatorio cumplimiento para ellos. ¿Cuál es la norma? El literal D del artículo 22 del decreto 1295 del 94. Otra obligación de los trabajadores es participar en la prevención de los riesgos laborales a través de los comités paritarios de salud ocupacional o como vigías ocupacionales. Los comités paritarios de salud ocupacional ya los vamos a ver aquí en esta clase y son una de las medidas tendientes o digamos que van a ser un organismo de apoyo del empleador para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo. Listo, ya veremos las funciones que tiene ese comité. Otra obligación. Una pregunta, profe. Usted disculpe. Sí, Jair. No, adelante. En el segundo ente que usted habló sobre la seguridad del trabajador, si dicho trabajador miente a la hora de realizar su respectiva evaluación, si miente, si tiene un problema mental o un problema algo y él miente al empleador, ¿qué pasaría en ese caso? O sea, ¿se despide al empleador o al trabajador? Mira, ¿Cómo sería en ese caso? También sería una justa causa, por ejemplo, el haber sufrido engaño por parte del trabajador. Listo. Es decir, si él miente, allí en el examen de ingreso se demuestra ello, usted podrá alegar esa justa causa para darle por terminado el contrato de trabajo. Listo. Entonces, continuemos, jóvenes. Vea, la pensión de invalidez, jóvenes. Sí, adelante. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Profe, una preguntita. Si por lo menos le hacen el llamado de atención por primera vez por justa causa al empleado porque no tiene los implementos de protección y eso, esto puede ser cancelado inmediatamente el contrato, o eso depende de la política que maneje la empresa. Por lo menos si le hacen un primer descargo. Un elemento, o digamos que no hace parte, digamos que del sistema de gestión o de las medidas tendientes a la prevención de accidentes de trabajo, pero que sí es un reglamento que debe establecer el empleador, es el reglamento interno de trabajo. En ese reglamento interno de trabajo usted puede establecer cuáles son las faltas graves, ¿verdad? Las faltas leves y las faltas gravísimas. Y usted calificará con la comisión de cada una de ellas cuál será la sanción. Por ejemplo,
Si usted comete una falta que yo considero leve, ¿verdad? Lo sancionaré, digamos, con un memorando. Si la comete la segunda vez, con suspensión disciplinaria por 8 días. Y si la comete por tercera vez, el despido. Pero si usted considera, por ejemplo, yo como empleador de la construcción y hay un trabajo en alturas, si yo considero que el no usar elementos de protección es una obligación grave, desde el primer momento, si yo la califico así, a la primera comisión lo despido. ¿Listo? Entonces, eso dependerá de cómo se establezca en esas normas del trabajo, cómo lo establezca yo en el en el contrato de trabajo y en el reglamento interno de trabajo. Entonces, dependerá del empleador, pero para eso están ustedes, para asesorarlo. O sea, como ustedes saben que la utilización de los elementos de protección es vital, ¿verdad?, en la prevención de los riesgos del trabajo. ¿Qué deben hacer ustedes? Vea, incluya como una violación grave, una falta grave a las obligaciones de los trabajadores el no portar o el portar de manera inadecuada los elementos de protección. Listo, joven. Entonces íbamos, vea, lo que le quería comentar es lo siguiente. La pensión de invalidez no es, digamos que vitalicia en principio, sino que ella estará presente o se pagará mientras subsistan las causas que le dieron origen. Esto es mientras la persona sigue siendo inválida. Recuerden que para que una persona se considere inválida debe tener una pérdida de capacidad laboral, un PSL, del 50% o más. En la eventualidad de que un pensionado por invalidez se le reduzca esa pérdida de capacidad laboral a menos del 50, se le dejará de pagar pensión de invalidez. Por eso estas dos obligaciones. La primera, la de tener, el pensionado por invalidez debe tener información sobre su domicilio, teléfono y datos, ¿verdad? Debe mantenerlos actualizados. Y si los cambia, pues debe reportar esos cambios. De igual manera, debe informar a la administradora de riesgos laborales a la que le está cancelando su pensión si él superó esa invalidez, es decir, recuperó su salud o disminuyó esa pérdida de capacidad laboral, debe informarlo a la administradora de riesgos laborales. O imaginémonos que este pensionado tenía el 15% por cuanto él no se podía valer por sí mismo y ya se puede valer por sí mismo. Él debe informar eso para que se le descuente ese 15%. ¿Listo? Entonces, esto se basa en qué, van, muchos de ustedes pensarán, pero ¿quién va a decir eso? Bueno, esto se basa en el principio de buena fe, ¿verdad? Debemos actuar bajo ese principio. Jóvenes, Una pregunta, profe. Sí, adelante, Yair. Por ahí escuché unos rumores sobre los pensionados ahorita a mitad de año. Usted sabe que le pagan una prima, ¿cierto? ¿Qué Sí, pasaría claro. en el momento en el que la idea salga y el presidente lo lleve como a cabo? O sea, ¿qué pasaría si los pensionados no reciben su prima? Bueno, ¿Eso sí sería una obligación o ya eso va por... bueno, Yair, te explico, vea. Los pensionados no reciben ni salario ni primas. Ellos lo que reciben, jóvenes, es mesadas pensionales, ¿listo? Entonces, lo que llaman ellos prima no es una prima, es una mesada adicional. Hay pensionados que reciben 13 mesadas, es decir, una cada mes y una extra, una adicional en diciembre, otros que reciben 14 mesadas, es decir, las 12 mesadas correspondientes a los meses del año, una adicional en junio y otra adicional en diciembre. ¿Listo? Entonces, eso no es prima. Y esa medida de la que se habló fue tendiente a los trabajadores y respecto a la prima de servicio, pero la mesada adicional no entraría allí porque no tiene la naturaleza de prestación social, no tiene la naturaleza de prima de servicio. Ok, jóvenes, bueno, aclarada la anterior duda, procedemos entonces con las funciones de las administradoras de riesgos laborales. El artículo 80 del decreto ley 1295 del 94 establece cuáles son las funciones de las ARL, ¿verdad?
Y entonces ellas tendrán las siguientes. La afiliación de los trabajadores es una obligación de las ARL, es decir, aceptar la afiliación de ellos. El registro. Tercero, el recaudo, cobro y distribución de las cotizaciones de que trata este decreto. Vea, esto es una obligación muy importante, la obligación de cobro. ¿Se acuerdan que hablábamos en clase respecto a la mora en el pago de las cotizaciones? ¿Será que si un empleador incurre en mora en el pago de esas cotizaciones, por esa sola razón el trabajador dejará de percibir o dejará de estar cubierto por el sistema de riesgos laborales? La respuesta es no. Y es no por esto, por esta facultad de cobro que tienen las ARL. Si las ARL tienen esa posibilidad de cobro, no podrán imputarle al trabajador la mora del empleador, porque el trabajador dirá, vea, usted no puede a mí dejar de pagarme o dejar de cubrirme en materia de riesgos laborales por la mora de mi empleador. Yo cumplí con mi trabajo y estuve expuesto a los riesgos del trabajo. Usted ejerza la función de cobro y cóbrele ejecutivamente a los empleadores. ¿Listo? Esa obligación de cobro es muy importante por eso. Cuarta obligación, garantizar a sus afiliados en los términos de este decreto la prestación de los servicios de salud a que tienen derecho, es decir, las prestaciones asistenciales. La quinta, garantizar a los afiliados el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones económicas. No hay claridad de eso. Sabemos que las prestaciones económicas son a cargo de la ARL y no hay excusa para ello mientras yo esté afiliado a esa entidad. Sexto, realizar actividades de prevención, asesoría y evaluación de riesgos laborales. Ojo, aquí se dice riesgos profesionales porque es con la redacción del decreto 1295 y recordemos que pasamos de riesgos profesionales a riesgos laborales con la ley 1562. Entonces, vea, la obligación de la ARL es de prevención, asesoría y evaluación, pero no la obligación de protección. Esa es una obligación innata y que pertenece al empleador. Por eso yo criticaba desde un principio, es que las ARL no han entregado los elementos de protección y de bioseguridad. Ojo, ellas nunca han tenido esa obligación de entrega de elementos de protección. Esa es una obligación del empleador. Entonces ahí el presidente erró en ese punto. Lo que sí hizo, habida cuenta de que muchos empleadores no tenían la capacidad para cubrir o para costear esos elementos de protección o de bioseguridad, ¿qué hizo? Estableció esa obligación en cabeza de las ARL, pero eso fue nuevo y tendrá operancia durante la vigencia de esta situación actual de pandemia. ¿Listo? Pero en principio eso no es una obligación de ellos, de entregar elementos de protección, porque ellos tienen la obligación de prevención, asesoría y evaluación, es decir, son unos órganos consultores, una especie de guías del empleador en la prevención de los riesgos del trabajo. Otra obligación es promover y divulgar programas de medicina laboral, higiene industrial, salud ocupacional y seguridad industrial. Entonces, por eso vamos a ver que muchos de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, muchos de los reglamentos de higiene y seguridad son basados en modelos que previamente tiene establecido cada una de las ARL. ¿Listo? ¿Por qué? En virtud de esta obligación de promover y divulgar programas que tiene la ARL. Otra obligación es establecer prioridades con criterio de riesgo para orientar las actividades de asesoría de que trata el artículo 39, es decir, establecer prioridades deberá determinar qué empresas requieren atención de manera anticipada en vista de los riesgos a los que se encuentran expuestos. Vender servicios adicionales de salud ocupacional de conformidad con la reglamentación que pide el gobierno nacional, es decir, cuando ellos deseen vender un servicio adicional, por ejemplo, vea, yo no solamente te voy a asesorar, sino que te voy a realizar el sistema de gestión y seguridad, el sistema de gestión y seguridad y salud de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ese será un plus que no estará dentro de la cotización, sino que deberá ser pagado directamente por el empleador. Entonces, ¿quedan claras las obligaciones o las funciones de las ARL? Sí, profe. Una pregunta, profe. Adelante, Yair. Ejemplo, si hay alguna ley
¿hay alguna ley que rige o que diga que a las muchachas que prestan el servicio en alguna casa es obligatorio pagarle prestaciones, pagarle pues salud, pagarle todo, ¿no? O eso es simplemente un comentario más que la gente hace al respecto? O eso ya está aprobado por la ley. Eso siempre ha existido. Siempre ha existido. Todo trabajador en Colombia se dedica a una actividad legal, tiene derecho al pago de sus prestaciones. Listo. No es que existe una especie de élite de trabajadores. Listo, jóvenes. Bueno, entonces vea, prosigamos con el penúltimo tema y es el correspondiente a los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, COPAS, antes conocido como COPASO, ¿no? ¿Qué es el COPAS? El COPAS es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de salud ocupacional dentro de la empresa. Dicho de otra manera, tiene como objetivo reducir al mínimo la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Este comité paritario se encuentra regulado en la siguiente normatividad: el decreto 614 del año 84, la resolución 2013 del 86, el decreto 1295 del 94, la ley 1562 del 2012 y el decreto 1443 del año 2014, que es el que establece el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si quieren conocer sobre comités paritarios, deben acudir a estas normas, principalmente a la resolución 2013 del 86, que es la que establece la reglamentación y funcionamiento de los comités paritarios. Listo. Entonces, vamos a ver quiénes están obligados a tener comités paritarios y quiénes van a estar obligados a tener vigía ocupacional. Entonces, mucho ojo para tener en cuenta eso en la matriz legal que ustedes van a hacer. Recuerden que ese es el examen final. Entonces, en esa matriz legal, jóvenes, ustedes van a establecer, vea, el comité paritario es una obligación, está en la resolución 2013, la cumple, no la cumple, se debe mejorar, no se debe mejorar, listo. Deja tener en cuenta eso. ¿Cuál es el origen de los COPAS? Vean, la primera norma en regular esos comités fue el decreto 614 del año 84 en su artículo 25 y no se llamaban como hoy los conocemos como COPAS, sino comités de medicina, higiene y seguridad industrial de empresas. ¿Listo? Esta norma fue reglamentada por la resolución 2013 del año 86. En esta resolución del 2013 del año 86 se estableció la reglamentación de los comités, es decir, cómo están conformados, cada cuánto se reúne, quiénes pueden integrarlo, quiénes eligen a sus miembros, cuál es el quórum para sesionar y cuáles son las funciones de esos comités. ¿Listo? Posteriormente, el decreto 1295 del año 94, en el artículo 63, les cambió este nombre. Ya no se llamaban comités de medicina, higiene y seguridad industrial, sino que se llamaban comités paritarios de seguridad ocupacional, COPASO. A partir del decreto 1443 del año 2014, en su artículo segundo, parágrafo segundo, les cambió el nombre, ya no se conocerían como COPASO, sino como Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ello por qué? Porque ya no hablamos de salud ocupacional, sino de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, los comités cambiaron de nombre al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, o en sus siglas, COPAS. Listo, ese es el origen de esos comités. Primer ítem a tener en cuenta: ¿qué empresas están obligadas a tener COPAS? Todas las empresas que tengan 10 o más trabajadores. Listo. Eso lo encontramos en el artículo 1 de la resolución 2013 del 86. Pero lo que no nos dice esa resolución es qué sucede con las empresas que tengan menos de 10 trabajadores. Los que tengan menos de 10 trabajadores no tendrán COPAS, sino vigía de seguridad y salud en el trabajo. Listo. Entonces, esa puede ser una pregunta del quiz, ¿no? ¿Quiénes tienen COPAS? ¿Quiénes tienen vigía?
Ojo, quienes tengan 10 o más trabajadores tendrán COPAS y quienes tengan menos de 10 trabajadores tendrán vigía de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el COPAS es un órgano integrado por un número plural de personas, ¿verdad? Es un órgano colegiado, mientras que el vigía es una sola persona. ¿Listo? ¿Por qué será que en las de más de 10 tienen COPAS y las que tienen menos de 10 tienen vigía? Porque obviamente si son pocos trabajadores, la labor del que ejerce el COPAS será suficiente con una sola persona, que en este caso será el vigía. ¿Cómo está integrado? Vean, este comité paritario se llama paritario porque tiene un número igual de trabajadores de ambas partes. Tiene un número igual de trabajadores que representan al empleador y un número igual de trabajadores que representan a los trabajadores. Listo. Y cada uno de estos miembros principales tendrá su suplente. ¿Cuál es la función del suplente? Suplir al principal cuando no pueda asistir a las sesiones o no pueda ejercer sus funciones. Listo. Entonces, el empleador nombrará de manera directa a sus representantes, es decir, el empleador, yo elijo a Pedro, a Juan y a María como mis representantes dentro del COPAS, mientras que los trabajadores elegirán a sus miembros, a sus representantes por votación libre. ¿Dónde se encuentra eso regulado? En el artículo 5 de la resolución 2013 del 86. Entonces, los trabajadores elegirán a sus representantes para el COPAS a través de votación libre, es decir, harán una elección en la que saldrán electos quienes mayor número de votos tengan. Mientras que el empleador, obviamente, por ser él de manera individual, no hará ninguna elección, sino que él mismo los escogerá de manera directa, es decir, a dedo. ¿Listo? Periodo y reuniones de los COPAS. Vean. Se me olvidaba decirles, vean. ¿Cuál es el número de trabajadores o el número de integrantes del COPAS? Eso dependerá del número de trabajadores de la empresa. Eso lo establece el artículo 2 de la resolución 2013 del 86. Vamos a verla. Yo aquí les voy a enviar este documento en el que están recopiladas las normas que hablan sobre el COPAS. Listo. Entonces, la resolución 2013 del 86, en su artículo 2, indica el número de integrantes del COPAS de acuerdo al número de trabajadores. Obviamente, entre más trabajadores tenga usted en su empresa, mayor será el número de representantes en el COPAS. ¿Por qué? Porque será, digamos que se necesitará de más personas para vigilar esos riesgos del trabajo. Entre mayor persona, pues más riesgos habrá. Dice, cada comité de medicina, higiene y seguridad en el trabajo, higiene y seguridad industrial, que así se conocía en aquella época, hoy debemos entender como COPAS, estará compuesto por un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores, con sus respectivos suplentes. Así, en las empresas de 10 a 49 trabajadores, un representante por cada una de las partes. Empresas de 50 a 499 trabajadores, dos representantes. De 500 a 99, tres representantes por cada parte, y de 1000 a más trabajadores, cuatro representantes por cada una de las partes. Entonces, es este artículo 2 al que deben ustedes verificar de acuerdo con el número de trabajadores que tenga su empresa. Vea, el COPAS aquí en esta empresa debe estar conformado por únicamente dos trabajadores, un representante del empleador y un representante de los trabajadores. Listo. ¿Existe alguna duda al respecto? Bueno, pero sigamos, jóvenes. Vean, el periodo de los representantes del COPAS es de 2 años. Inicialmente era de 1 año, pero el artículo 63 del decreto 1295 del 94 lo amplió a 2 años. Es decir, elige el empleador sus representantes y eligen los trabajadores sus representantes. Estos tendrán un periodo de 2 años. Existen dos clases de reuniones o sesiones del COPAS. Sesionarán de manera ordinaria por lo menos una vez al mes. Una vez al mes por lo menos. Y de manera extraordinaria sesionarán cada vez que haya un
accidente grave o un riesgo inminente dentro de la empresa. Entonces serán dos clases de sesiones ordinarias, por lo menos una vez al mes, y extraordinaria cada vez que suceda un accidente grave o exista un riesgo inminente dentro de la empresa. Por otro lado, el quórum. El quórum, jóvenes, es el número mínimo de personas o de asistentes que se requiere para sesionar. ¿Listo? Entonces, el quórum en los COPAS es de la mitad más uno. Si el COPAS está integrado por dos trabajadores, el representante del empleador y el representante de los trabajadores, la mitad más uno será dos. Entonces, se requerirá de la presencia de los dos para la toma de decisiones y para poder reunirse. Listo. Si son 4 trabajadores, la mitad más uno serán 3, es decir, con la sola presencia de 3 trabajadores, no importa si son representantes del empleador o representantes de los trabajadores, se podrá tomar decisiones con esos 3, porque así lo indica el artículo 7º de la resolución 2013 del 86, que establece cuál es el quórum para esos COPAS. Finalmente, jóvenes, ¿cuáles son las funciones que ejerce ese COPAS? Vean, las funciones de los COPAS están en estas dos normas, en el decreto 614 del 84, artículo 26, y en la resolución 2013 del 86, artículo 11. Estas tres funciones que están aquí son las que establece el decreto 614 del año 84, pero en el artículo 11 de la resolución 2013 hay muchas más. Miremos. Mire, aquí están las obligaciones del artículo 11. Listo. Entonces ustedes aquí podrán consultarlas de manera directa. Pero vamos a referirnos únicamente en esta exposición a estas tres obligaciones principales, que son las que establece el decreto. Dice, participar en las actividades de promoción, divulgación e información sobre medicina, higiene y seguridad industrial entre patronos y entre trabajadores. Es decir, ellos serán unos actores dentro de ese programa o dentro de ese sistema de gestión y estarán constantemente divulgando información respecto a los reglamentos y procedimientos que se deban cumplir en cada uno de los procesos a desarrollar dentro de la empresa. Otra obligación es actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento de los programas de salud ocupacional en los lugares de trabajo. Vean, muchos empleadores ven con malos ojos a los COPAS, es decir, los ven como una especie de enemigos, y por el contrario, el COPAS debe ser un instrumento de apoyo. ¿Por qué? Porque el COPAS va a evitar que yo sea sancionado por el Ministerio del Trabajo, que yo deba pagar una indemnización plena de perjuicios, que ya sabemos lo cuantiosa que es. Entonces, el COPAS va a ser un órgano vigilante. Vean, esa baranda no tiene señalización. Listo. Ese sitio, digamos que está húmedo y no se ha hecho la reparación. Entonces avisará al empleador respecto a todas esas riesgos del trabajo, ¿verdad? Y al cumplimiento o incumplimiento de los programas o del sistema de gestión. Entonces, digamos, el COPAS podrá decirle, vea, fulano de tal no está cumpliendo con los elementos de protección, no los está usando de manera adecuada, y de ahí podrá darse inicio a un proceso disciplinario en contra de ese trabajador y eventualmente terminar su contrato de trabajo. Entonces, no debe ser visto el COPAS como un elemento, digamos, contrario a los intereses del empleador, sino que por el contrario deben trabajar de manera coordinada. Por último, jóvenes, cada vez que las autoridades de salud ocupacional o las autoridades del trabajo realicen inspecciones e investigaciones dentro de la empresa, el COPAS tendrá por derecho propio, es decir, no se le podrá negar copias de esas actuaciones adelantadas dentro de la empresa. Listo, ello para poder ejercer de manera correcta las demás obligaciones, que son las de promoción y vigilancia. ¿Existe alguna duda respecto de los COPAS? Pregunto. Bueno, jóvenes, prosigo entonces. El último tema que debemos abordar en la sesión que hoy hemos convocado es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este sistema se encuentra regulado en el decreto 1443 del año 2014.
Entonces, si ustedes quieren tener conocimiento de qué se debe establecer en un sistema de gestión, lo van a encontrar en esta normatividad, en el decreto 1443 del año 2014. La definición, es decir, en qué consiste un sistema de gestión, la da el artículo primero de la ley 1562 del año 2012. Y allí, jóvenes, ustedes van a encontrar que ese sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico. Es decir, ¿qué significa ello? Que con el hecho de yo implementar un sistema de gestión, no solucioné los riesgos del trabajo de mi empresa. Por el contrario, es un proceso lógico que sigue ciertas etapas de manera organizada. Dice, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, jóvenes, este sistema de gestión no es una acción única. Por el contrario, va a ser un requerimiento permanente dentro de la empresa. Es decir, constantemente las empresas están cambiando y los riesgos también varían con ellas. Por ejemplo, hoy día un sistema de gestión debe adecuarse a la pandemia actual que estamos sucediendo, ¿verdad? No serían los mismos riesgos del trabajo los que teníamos antes del COVID y después del COVID. ¿Listo? Entonces, eso simplemente para dar un ejemplo. Lo que quiero que queden claro es que el sistema de gestión es un proceso, ¿listo? Tiene varias etapas que ya vamos a ver cuáles son. Si ustedes leen el decreto 1443 del año 2014, van a encontrar que está dividido por capítulos y cada uno de los capítulos corresponde a las etapas del proceso lógico que debe seguir un sistema de gestión. Entonces, el primer proceso, por natural y obvio, debe ser la organización. Posteriormente será la planificación, luego aplicar la aplicación de eso que yo planeé. Por último, luego de la aplicación de ese sistema, voy a auditar o voy a revisar, a evaluar qué estuvo bien, qué estuvo mal. Y con base a esa evaluación, ¿verdad? Es decir, yo determino, vea, hay que mejorar esto, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Entonces empiezan la etapa de mejoramiento. Es decir, en lo que yo fallé, bueno, hay que mejorar esto, compremos estos elementos, adecuemos estas instalaciones y en fin, y luego nuevamente inicia el proceso. Es decir, es un ciclo continuo. Vamos a dejar este sistema de gestión en este punto porque existe una unidad y también existe una asignatura en la que ustedes conocerán de manera concreta respecto del sistema de gestión. Entonces, jóvenes, ¿existe alguna pregunta al respecto? Bueno, no habiendo preguntas, no queda más sino que agradecerle por el tiempo y por la atención prestada. Sé que para muchos de ustedes no es fácil. Agradezco a quienes hayan participado. Vamos a culminar la grabación de esta sesión y que tengan buen día. Posteriormente, Una pregunta, profe, una última pregunta, porfa. dígame, Yair. Sabiendo que el examen final es sobre una matriz legal, ¿cierto? Yo tengo Claro. una duda al respecto. ¿Cómo se elabora una matriz de requisitos legales? O sea, Ya, déjenme, te muestro aquí enseguida. Ya yo se las voy a enviar. Aquí tengo una carpeta. Proyecto de aula. Entonces, mire, aquí están los formatos que ustedes deben registrar y los modelos de matriz legal, por ejemplo. Abramos esto. Aquí está una matriz legal. Usted simplemente va a hacer esto. En Google encuentra modelo. Usted, matriz legal, aquí va a poner la fecha, va a poner la empresa. Usted va a poner aquí los requisitos. ¿Qué ley establece requisitos para la empresa? Mira, aquí dice el estatuto, el aplicable. Entonces usted aquí va a poner si el empleador cumple o no lo cumple y la evidencia del cumplimiento. ¿Listo? Entonces nosotros, como no podemos asistir al campo, esto debería ser un proyecto de campo, ¿verdad? Donde ustedes irían a una empresa y realizarían la matriz legal, van a hacer una especie de propuesta, es decir, este ítem de cumplimiento no lo van a hacer, ustedes simplemente van a realizar una matriz legal para una empresa
dedicada a un sector económico específico. Profe, ¿dónde encuentro las normas que debe cumplir la empresa? Pues fácil, vean. Yo aquí les envío unas páginas web. Aquí hay 3 páginas web en las que ustedes van a encontrar la normatividad. Entonces usted la copia aquí, se va al navegador, entra a la dirección. Entonces usted va a mirar aquí. Por ejemplo, aquí esta es de la ARL Sura. Aquí le va a indicar. Usted va a buscar por normatividad. Usted busca, si quiere buscar reglamentos, normas, o también puede buscar por factor de riesgo, riesgos físicos, químicos, carga. Entonces usted va a identificar, vean, una empresa de construcción, hay riesgos físicos, hay riesgos químicos, hay riesgos locativos. Entonces usted va a buscar aquí, le da el indicador pisos defectuosos, escaleras, y le da a consultar. Listo. Y aquí le aparecen, vean. La ley 9 del 79, y aquí le establecen los pisos de los locales de trabajo, y usted va llenando allí su matriz. Listo. Adicional, tenemos aquí esta otra, en la ARL Sura también. Usted entra aquí. Todas estas funciones que usted encuentra en estas ARLs obedecen a ese asesoramiento, a esa función de asesoramiento. Entonces usted elige sector económico, por ejemplo. Es una empresa dedicada al comercio. Usted elige comercio y usted aquí elige los riesgos de esa entidad de comercio. Un riesgo eléctrico, digamos eléctrico, no, riesgo físico. Y usted le da aquí buscar. Y aquí le sale iluminación, cuáles son las normas que hablan sobre ello, la ley novena. Aquí le dice cuáles son las medidas de iluminación, listo, la resolución tal, y ahí sí, y ahí va usted llenando esa matriz legal que se llena así. Incluso aquí hay una en modelo Excel. Mire esta. Entonces yo esta información se las voy a subir a Splavi y también se las voy a enviar al WhatsApp. Entonces usted aquí, mire, simplemente aquí va llenando el tipo de norma, si es una ley, si es un decreto, cuál es el número, cuál es el año, cuál es el artículo aplicable. Listo. La entidad que la expidió, si fue el Congreso, si fue el Ministerio, si fue... Listo, y ahí usted va llenando y dice la descripción de la norma, qué es lo que debe cumplir. Usted dice si está vigente, programa asociado. Este es, digamos que más completa. ¿Quién es responsable de eso? Usted no va a aplicar eso porque es simplemente una propuesta, porque no estamos hablando de una empresa en particular, sino de, digamos que una especie de propuesta para una empresa del sector comercio, del sector industria y así. Listo, entonces estos ítems no lo vamos a tener que llevar si cumple o no cumple, que eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero en virtud de este aislamiento preventivo obligatorio no vamos a poder cumplir. Entonces vayan adecuando y cualquier cosa me van preguntando. Apenas terminemos este video les voy a enviar estos requisitos de la matriz legal y estos ejemplos. Y las páginas web que ya les mencioné. Listo, ¿queda claro entonces el tema? Sí, profe, sí. No, listo, no queda ¿Hasta más. cuándo es el plazo, profe, para enviar lo de la matriz? ¿Hasta final de mes o usted da una fecha específica? Bueno, ahí va a haber una semana de parciales, listo. Entonces, en esa semana se va a establecer una fecha límite de entrega. Esto debería sustentarse, pero va a ser imposible en vista de esta pandemia, ¿verdad? Incluso esto requería de jurado y todo el cuento, pero no va a ser posible en virtud de esta pandemia. Entonces, simplemente es que me envíen la matriz legal y hacer las observaciones del caso y la calificación. Listo, eso va a ser la nota de su parcial final. Entonces, jóvenes, no queda más sino agradecerles, que tengan buen día y ya les estaré enviando la grabación para efectos de repaso o para quienes no asistieron a esta clase sincrónica. Que estén muy bien entonces. Muchas gracias, profe, y feliz día. Adiós. Bueno, igualmente. Dios lo bendiga, luego. profe. Amén.